A principios de la década de 1940, Hitler dejaba su rastro sangriento por toda Europa. Mientras los aliados cercaban Berlín, los nazis movieron el centro neurálgico de su maquinaria bélica a Checoslovaquia. Allí, en vez de exhibir su poderío militar, Hitler lo ocultó bajo tierra. Pocos saben que sus oscuros secretos aún yacen enterrados allí. Desde un campo de concentración subterráneo donde los prisioneros eran obligados a construir los letales tanques nazis. Miren esto, hablando de presentimientos. Hasta derrumbes sospechosos dentro de esta mina que podría albergar el oro de los nazis, o algo peor, el arma apocalíptica de Hitler. Si Hitler tenía un arma apocalíptica, esta sería el área ideal para ocultarla. Estas cuevas. Por primera vez en televisión, veremos el centro neurálgico nazi que pocos conocen, y los lugares subterráneos donde los checos conspiraron contra Hitler para acabar con su régimen de terror. Mira cómo serpentea, es una catatumba de pasillos. Quitaremos las capas del tiempo. Hoy, en Ciudades Ocultas, el último secreto de Hitler. Praga es la capital de la República Checa. En ella residen 1.200.000 personas. Se le conoce como el corazón de Europa y cada año más de 6 millones de turistas visitan los sitios medievales de la ciudad. El pasado de Praga tiene un lado oscuro. De la muerte y destrucción que moldeó su sangrienta historia, nada tuvo más impacto que los 6 años de brutal ocupación nazi. El sueño megalómano de Hitler de una raza superior que gobernara Europa estaba en marcha. Mientras las bombas aliadas caían sobre Berlín, ocultó su maquinaria militar bajo tierra y la alimentó con esclavos que trabajaban en fábricas de armas en el corazón de Checoslovaquia. Hoy, mientras los turistas recorren sus calles de adoquines, pocos saben que caminan sobre los más oscuros secretos de Praga. Soy Don Wildman y estoy en Praga, capital de la República Checa. Recorriendo sus calles cuesta creer que fuera un campo de batalla. Al desaparecer la cortina de hierro, el resto del mundo conoció su turbulento pasado. Aún así, lo que vemos arriba es solo parte de la historia. Es en lo que está abajo, sellado y olvidado bajo tierra, donde conseguimos las cicatrices de la ciudad. En toda Praga hay evidencias de su lado oscuro. Campos comunistas de trabajo forzados, cámaras de tortura medievales y cuevas subterráneas que probarían la existencia de la infausta arma apocalíptica de Hitler. Ni siquiera sus residentes saben cuánto se esconde bajo sus calles. Pero nosotros bajaremos a descubrirlo. Para 1941, los nazis ocupaban Checoslovaquia desde hacía 2 años y tenían campos de concentración en toda la región. Cientos de miles murieron, el resto sufrió enfermedades, torturas y penurias. Muchas prisiones eran superficiales, incluyendo una a 61 kilómetros de Praga, llamada Terezín. Aunque la vida allí era dura, eso era solo el comienzo. Cientos de prisioneros fueron llevados de Terezín a la fábrica subterránea de armas, una mina profunda y oscura aún oculta bajo tierra. Allí trabajaban como esclavos y se convirtió en el centro de la producción bélica nazi. Aún hoy guarda uno de los últimos secretos de Hitler. Este es el campo de concentración Terezín, a casi 1 hora de Praga. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, cientos de prisioneros judíos eran sacados de allí a diario y obligados a trabajar en una fábrica subterránea en las afueras. Pocos saben que este lugar aún existe, pero hay alguien que me servirá de guía. Durante la ocupación, los nazis convirtieron esta región de canteras y minas en fábricas subterráneas de armas. Miles de prisioneros trabajaron como esclavos, sin ninguna posibilidad de salir de allí. Hoy en día, los oscuros secretos de otros campos de concentración se han descubierto, pero pocos conocen sobre el pasado de los nazis en Praga. Contacté a Václav Vacek. Hola, Don. ¿Qué tal?
Él es espeleólogo urbano y uno de los pocos que han explorado esta peligrosa mina. Esta es la vieja fábrica subterránea alemana, de nombre código Richard. ¿Esta es Richard? ¿Esta es la entrada? Sí, es esta. No está abierta al público, así que entremos rápido. Sí, claro. ¿Por acá? ¿Por aquí? Sí, solo sígueme. Para mantenerla en secreto, se referían a ella por su nombre, código Richard. Sigue estando cerrada al público y esta es la primera vez que aparecerá en televisión. La mina está en malas condiciones y debes usar botas de goma. Oh, gracias. También es peligrosa y debes usar un casco. ¿Hay derrumbes? Sí, se derrumba y cada vez es peor. Dentro de 10 o 20 años quizás no se puede entrar en la mina. Por eso es importante visitarla ahora, ¿correcto? Sí. Sí, es parte de la historia. Claro. ¿Qué hacemos si hay un derrumbe? Nada. Esperemos que no se derrumbe. Solo sígueme. Sí, seguro. Oh, miren esta entrada, por Dios. Hablando de resentimientos. No pasemos mucho tiempo acá porque este sitio es muy peligroso. Es muy peligroso. Bien, ya veo por qué. Miren esto, un túnel que se derrumbó allí. Sí, por favor no toques nada y camina rápido. Sí. En total, la mina consiste en 32 kilómetros de túneles a más de 60 metros de profundidad. Tenía más de 220 salones, recámaras y corredores. Cuando los nazis asumieron su control, la convirtieron en una fábrica subterránea de armas. Ahora se está derrumbando. Los derrumbes se deben a fracturas de la roca. Agua y nieve penetran por las grietas, disuelven la caliza, las fisuras se expanden y por el peso de la montaña encima se desprenden grandes trozos de roca. La mina está cediendo bajo la montaña, destruyendo, o digamos más bien ocultando la evidencia de la gran maquinaria nazi. Ahora bajaremos por acá y se puede ver la entrada de la mina. Esta parece una intersección, mira. Y se puede tocar el techo. No toques el techo. Perdón. Nunca había estado en una mina a punto de derrumbarse. Václav y yo entramos a la mina, sorteamos escombros por más de 180 metros y solo recorrimos una pequeña parte de la mina. La mina está abandonada y como no le da mantenimiento se está cayendo a pedazos. En los años 40, cuando las bombas aliadas destruyeron muchas de sus fábricas en la superficie, este era el lugar perfecto para que los nazis ocultaran sus enormes fábricas de armas. De 1944 a 1945, 8.000 prisioneros trabajaron febrilmente a temperaturas extremas y condiciones terribles para producir los tanques Panzer, el arma más importante en la mortal maquinaria bélica de Hitler. El ejército nazi dependía de sus tanques Panzer rápidos y letales. Tenían un motor de 700 caballos y la formidable potencia de un cañón de 75 milímetros, una de las artillerías de tanque más potentes para entonces. Y era casi impenetrable al estar protegida por una plancha de acero de 80 milímetros. Como Checoslovaquia siempre fue un gigante en la fabricación de metales, Hitler y sus generales convirtieron estas minas profundas en fábricas como Richard. Imaginen cómo era este lugar. Miles de personas trabajando acá, construyendo tanques. Aquí están los restos. Por todos lados se ven piezas desechadas del esfuerzo por mantener la guerra andando. En mi mente veo las grandes máquinas por toda la galería. Sí. Y los trabajadores operándolas, trabajando las 24 horas del día, supongo, ¿no? Sí, había 2 turnos. Uno diurno y otro nocturno. Operaba continuamente. Igual que en la superficie, los esbirros de la SS vigilaban a los prisioneros, asegurándose de que no escaparan y manteniéndolos en un estado de temor constante. Miles murieron trabajando para el enemigo 60 metros bajo tierra. Miren esto.
el alambre de púas. No les preocupaba su bienestar. Sí, Muchos sí, murieron había acá, ¿no? numerosos accidentes y los prisioneros morían acá. ¿Qué hacían con los cadáveres? Dices que murieron 5.000 personas. Sí, muy cerca de acá había una fábrica con un horno para hacer ladrillos y lo convirtieron en un crematorio. A menos de 1,5 kilómetros de Richard había una fábrica de ladrillos. Los prisioneros que morían en estos túneles eran llevados allí y cremados. Este es un sitio atemorizante y siniestro porque se presiente a los prisioneros trabajando acá. Creo que es muy sombrío. Fábricas como esta ayudaron a los alemanes a sobrevivir más tiempo de lo posible. Sí. Al regreso, estos derrumbes en Richard ocultarían otro de los oscuros secretos de Hitler. Derrumbaron esta parte de la cueva, mira. Sí, ¿Para esconder qué? Y luego el arma apocalíptica de Hitler. Aquí en el centro de Europa quizás estuvo el arma apocalíptica. Tal vez estuvo aquí, justo aquí. Según la leyenda, al hombre que rediseñó el famoso reloj astronómico de la Plaza Antigua de Praga, lo dejaron ciego al terminar su obra maestra, para que no hiciera una réplica nunca más. A una hora al norte de Praga, enterrada a más de 85 metros bajo tierra, están los restos de una fábrica de armas nazis. Nombre código Richard. Oh, miren esta entrada. Hablando de presentimientos. No está permitido entrar porque la montaña que una vez ocultó esta fábrica secreta ahora la derrumba lentamente. Miren, el túnel se está derrumbando. Es increíble. sí, por favor no toques nada y camina rápido. Oh, sí. Ya exploré más de 1,5 kilómetros de los peligrosos túneles de Richard, pero hay más. Mi guía Baclav Bashek es uno de los pocos exploradores urbanos capaces de recorrer la peligrosa mina. Como es tan fácil extraviarse, revisemos el mapa y luego seguimos. Ahora estamos en la recámara 37. Ya veo. Todas están Sí, numeradas. estamos en la 37. Entiendo, todo esto está... esta red que vemos acá es el sistema de túneles, ¿correcto? Sí, es el sistema de túneles y esta es toda la fábrica. Entonces lo que recorrimos no es ni la cuarta parte del total, ¿correcto? Sí, Estuvimos varias horas en la fábrica secreta de Hitler y solo recorrimos una cuarta parte del complejo. Incluso con un mapa, es realmente difícil recorrerlo. es muy grande y por eso algunos chicos se extravían. Entran en busca de aventuras y al menos 3 veces policías y bomberos han acudido a rescatarlos. Claro, dame una idea de cuán grande es esto. Bueno, es una red de casi 32 kilómetros. ¿Así? Son galerías y es enorme. Vaya, hay una montaña de 50 Más o metros menos. sobre nosotros. Y sigue bajando, ¿no? Hacer armas en fábricas subterráneas requería de varios pasos. Y como en cualquier línea de ensamblaje, los esclavos en Richard hacían partes pequeñas para armas grandes. El paso final era la inspección y prueba de tanques y armas. Este es uno de los salones cuyo propósito conocemos. Una parte era un refugio para las SS y la otra servía de laboratorio. Hay 2 salones así, con pilares. Las SS usaban este salón para controlar la calidad. Era una instalación para probar las armas y los tanques hechos en esta fábrica subterránea. Es Sí. lejos. Al inicio eran estrictos, pero cuando empezó a irles mal en la guerra, los nazis descuidaron la calidad. Los Panzer eran parte de la serie de tanques que dominó la guerra terrestre en Europa, pero su calidad desmejoró y presentaban fallas en el motor, el cañón y las tuberías. Los prisioneros eran responsables de algunas fallas. Arriesgaban su vida para sabotear las armas, falsificando soldaduras, aflojando tornillos e incluso orinando en el cableado. En algunas fábricas, menos del 10% funcionaba bien.
Todo se hacía bajo la supervisión de la SS, quienes torturaban, disparaban o colgaban a los prisioneros a la menor infracción o sospecha de sabotaje. ¿Qué son estos objetos acá? Es interesante porque se ven los sacos de cemento listos para construir el salón. Ya veo, estos se mojaron y endurecieron. Sí, es un toque real de la Segunda Guerra Mundial. Oh, sí. Así que tenían muchos sacos de cemento por acá, ¿no? Sí, Y supongo que y pilas de grava para hacer estos pilares, claro. sí. Este salón, que los espeleólogos urbanos llamaban el Salón de los Pilares, se usaba para probar las armas y los tanques Panzer hechos acá durante la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros alemanes lo reforzaron con columnas cada 3 metros. Lo interesante de este salón es que parece estar en buenas condiciones, pero se está socavando. Oh, sí. Hay un hoyo porque todo el salón presiona así. La roca presiona así y los pilares están... Mientras hablamos, la montaña presione, acá se dio como 30 centímetros, si no más, y rompió el piso. Todos los pilares están así. Se puede apreciar que todos están Pero así, se ve que los hicieron bien y están en buenas condiciones. intactos. Hicieron un buen Sí. trabajo, sí. Los nazis construyeron los pilares para evitar que la fábrica subterránea colapsara y quizás sean lo único que protege las evidencias de su régimen de terror. Abusaron y mataron de hambre a sus prisioneros. Un sobreviviente recuerda haber comido hierba y carbón para engañar al hambre. No había esperanzas de sobrevivir. Miren estos pequeños espacios por acá. Observen. Sí, Es inquietante, Sí. ¿no? Por acá. ¿imaginas a ver. todos los prisioneros en este espacio? Miren, son pequeñas celdas. No, son lavabos uno al lado del otro, construidos directo en la cueva. Sabemos que los usaban los prisioneros de los campos de concentración que hacían armas para los nazis. Ese es el factor humano, lo que implica... Vaya. Hace 60 años, esos lavabos quizás eran la única comodidad de los prisioneros en su brutal cautiverio. En 1945, con los rusos y los aliados cercándolos, eran los nazis quienes estaban atrapados e intentaron destruir las pruebas de esta fábrica infernal. ¿Ves que hay cenizas? Porque los alemanes huían y quizás quemaron papeles importantes en los lavabos. Así que destruyeron los archivos. Sí, este es el toque histórico que aún persiste en este sitio. Los secretos de esos documentos de las SS se quemaron y perdieron para siempre. Pero en Richard hay otro secreto nazi oculto tras estas paredes. ¿Qué hay detrás? Se derrumbó. Sí, y es un derrumbe muy interesante. Hay una leyenda que pudiera ser cierta, de que los derrumbes son artificiales y causados por los alemanes para esconder algo. Así que derrumbaron esta parte adrede. Sí, quizás. ¿Pero para esconder qué? Bueno, nadie sabe. Tal vez oro nazi. ¿En serio? Se especula que ahí atrás quizás haya oro nazi escondido. Sí, quizás hay un tesoro. Durante la guerra, los nazis saquearon las reservas de oro de los países conquistados. Se estima que robaron el equivalente a 5.6 mil millones en dólares actuales para financiar la guerra. Proteger el oro robado era la clave y las minas apartadas como Richard eran el escondite ideal. Sí, comparado con los demás, este derrumbe es significativo. Parece que fuera una demolición, ¿no? Sí. Bueno, al ver el mapa se nota que los derrumbes están alineados, lo cual luce sospechoso. Sí, es muy interesante. Si ubicas los derrumbes sospechosos en un mapa de la cantera Richard, estos parecen sellar una enorme sección de la mina, indicio de que los nazis bloquearon sistemáticamente ciertos túneles. Como la mina es inestable, sacar los escombros haría colapsar todo el túnel. Lo que está escondido allí atrás se quedará así para siempre. También algunos prisioneros contaron que tras la partida de los alemanes, varios camiones vinieron y ellos tuvieron que cargar cajas muy pesadas para meterlas a la fábrica. Mentira. Sí, quizás eso sea lo que está escondido acá.
pero nadie sabe. Como espeleólogo quieres averiguar qué hay allá adentro, ¿verdad? De verdad me interesaría averiguar qué hay allí. Sería bueno verlo. Pero no hoy. Hoy no, y quizás nunca. La mina sigue derrumbándose y es casi improbable que alguien sepa qué se esconde allí. Pronto quedarán solo restos de la fábrica Richard. Puede derrumbarse en cualquier momento y es importante que estemos acá porque en 10 o 20 años nadie podrá entrar a la mina. Y toda esta historia se perderá. Sí. Al regreso, el centro neurálgico de la resistencia nazi. Es un piso entero, ¿no? Sí, y es enorme. Y luego, cielos, estas cosas son muy crueles, ¿no? Una cámara de tortura en las profundidades de una fortaleza medieval. Y el cuerpo del prisionero lo Estiraba. estiraban como la cuerda de un violín. El puente de Carlos fue construido en 1357, el noveno día del séptimo mes, exactamente a las 5:31 AM, porque el emperador romano Carlos IV creía firmemente en el poder de la numerología. El 15 de marzo de 1939, los tanques nazis entraron en Praga, sin ningún problema. Hitler habló desde el castillo Praga y declaró que la ciudad estaba bajo su control. Pero no todos se rindieron fácilmente. Un grupo de soldados del ejército checo, rebeldes, comunistas y nacionalistas, organizaron una feroz resistencia justo debajo de la ciudad, en un mundo subterráneo creado mucho antes de la llegada de los nazis. Las crecidas del río Vltava son fatales para Praga. En 2002 ocurrió la última y la más grande de todas. El nivel de sus aguas sobrepasó el puente de Carlos e inundó la ciudad. Praga enfrenta este problema desde su creación y hace 800 años tomó medidas drásticas para solucionarlo. Subieron el nivel de todas las calles, enterrando la vieja ciudad. Esas nuevas bases pronto serían el escenario donde se forjarían intrigas políticas y tiempo después se conspiraría contra los nazis. Todo sucedió bajo estas calles bulliciosas. Al enterrar la ciudad original para protegerla de los desastres naturales, surgió un mundo subterráneo clave en la feroz resistencia cuando Hitler tomó Praga. El guía Tom Tovaro me mostrará la ciudad subterránea. ¿Cómo estás? Muy bien. Así que esto siempre ha sido un espacio abierto. No, era un espacio grande, pero muy diferente, porque el nivel de la calle originalmente estaba a 4 metros por debajo. Si hacemos un corte transversal, ¿qué veremos debajo de las calles? Cuéntame. Los primeros pisos de las casas originales. Así que acá abajo hay toda una ciudad bajo las calles de Praga. Sí, lo cual es típico de Praga. Será típico de Praga, pero en el siglo XIII no se hablaba de cambiar el nivel de las calles para evitar las inundaciones. Con el tiempo, estas cavidades tuvieron un papel diferente. Así que la resistencia de la Segunda Guerra Mundial estuvo en este edificio subterráneo. Sí, debajo del Palacio Municipal. Esa es la entrada. Solo empujo y entramos. Muy bien. La abriré y aquí vamos. Siete metros bajo el Palacio Municipal hay un mundo sombrío y tenebroso, que hasta hace 20 años estaba sumido en el misterio y hace 60 era el centro neurálgico de la lucha contra los nazis. Oh, sí. Cielos.
Es un piso entero, ¿no? Sí, Y es inmenso, sí. es inmenso. Tiene techos abovedados y demás. Sí, es el sótano de la torre. Imagina que hay una torre de 69 metros de alto sobre nosotros. Sí. La enorme torre se agregó al Palacio Municipal en el siglo XIV. Pero ¿cómo es posible que una torre medieval que pesa cientos de toneladas y toda la ciudad no se derrumben sobre esta cavidad? Cuando subieron las calles para evitar las inundaciones, echaron toneladas de tierra y escombros en estas cavidades. Luego empedraron arriba, afianzando calles y aceras. Luego agregaron arcos y techos abovedados para distribuir el peso de la torre a las calles y aceras. Los primeros niveles de las casas se convirtieron en sótanos y en la sede de la resistencia. Las plantas bajas de pronto se convirtieron en sótanos, el subterráneo de Praga. Sí, el subterráneo de Praga. Aquí estamos como a 7 metros por debajo del nivel actual de las calles. Estoy parado en lo que era una calle original de la antigua Praga. La nueva ciudad está encima, ¿es correcto? Así ¿Sería una ventana este espacio de acá? es. Sí, es una vieja ventana. Podemos imaginar que la tapiaron luego, Entiendo. porque no había necesidad de una ventana allí cuando subieron el nivel de la calle. Este complejo debajo del Palacio Municipal tiene 13 metros de ancho y 53 de largo, pero continúa. Más allá, docenas de estancias yacen bajo 10 cuadras de la ciudad. Vamos a la casa de al lado. Bien, así que acá había otra casa. Sí, Vinieron por acá y crearon una sí, así es. extensión del Palacio Municipal. Cuando la resistencia necesitó un sitio secreto para planificar sus ataques, este fue el lugar ideal. Pero como las lealtades estaban divididas, los adeptos de los nazis también sabían de este mundo subterráneo. Era un constante juego del gato y el ratón. Esta es una pequeña fracción de la ciudad enterrada. La mayoría está bloqueada o sellada. Pero si excavamos estos muros, hallaríamos toda una ciudad sepultada bajo la nueva. Mire cómo sigue por acá, es una catatumba de pasillos. Es como un laberinto a través del tiempo y uno puede ver la edad de las cosas marcadas en las piedras por donde uno va pasando. El vasto laberinto le brindó a la resistencia un lugar seguro para reunirse, protegido del ojo vigilante de los nazis. Fue la sede de la oposición durante la Segunda Guerra Mundial, donde se reunía el órgano oficial que convocaban como un consejo. Ya veo. Había células secretas por toda la ciudad y se refugiaron acá en los días finales en este mundo subterráneo, ¿correcto? Sí. ¿Entendí? Bien. Mientras los aliados bombardeaban la ciudad y los tanques nazis recorrían las calles, la resistencia se reunía abajo e iniciaba la lucha contra los invasores. Y funcionó. En mayo de 1945, 30.000 checas y checos combatieron durante 3 días contra 40.000 soldados alemanes muy bien armados. Tras la cruel batalla, el Ejército Rojo entró a Praga, derrotó a los nazis y liberó la ciudad. Estos cuartos subterráneos fueron el centro neurálgico de todo este plan. Realmente se percibe no solo cómo se construyó el lugar, sino su importancia histórica también, ¿no? Sí, todo el mundo dice que lo percibe. Al regresar, instrumentos de tortura ocultos bajo el castillo de Praga. Si lo viera, Sí. me rendiría de inmediato. Y luego, el plan de Hitler para provocar el apocalipsis. El protagonista del popular villancico, el buen rey Wenceslao, fue una figura histórica en Praga. Era el 10º duque de Bohemia, conocido por sus buenas obras. Está enterrado en el castillo de Praga.
Los 7 años de ocupación nazi dejaron una honda cicatriz en los habitantes de Praga. La tortura fue una de sus armas más efectivas de los nazis, quienes aplicaban el llamado interrogatorio mejorado, usando técnicas como baños helados y posiciones de tensión. Pero en Praga los castigos crueles datan de mucho antes de los nazis. Durante siglos el castillo de Praga ha sufrido batallas, incendios e inundaciones. Es uno de los castillos medievales más grandes del mundo y yace sobre un sinfín de secretos enterrados. Si estas paredes hablaran, contarían historias de reyes que torturaban a sus prisioneros. La tortura era común mucho antes de Hitler. En las profundidades del castillo de Praga, los prisioneros medievales aguardaban su suerte en una cámara de tortura y muerte. El historiador František Kadlec guiará mi recorrido. El castillo de Praga no solo tiene una parte oficial, sino esta otra relacionada con actos delictivos, porque desde el siglo XV servía de prisión. Ah, la mazmorra. Sí, así es. Entrada a la mazmorra. Bien. Vaya que angosto. Estamos en la mazmorra del castillo de Praga. En lo más hondo de la mayor fortaleza medieval del mundo, mujeres y hombres fueron torturados. No eran prisioneros comunes. Estas celdas estaban reservadas para los ricos que en el siglo XVI eran los más influyentes y peligrosos enemigos de la corona. La tortura era el arma más poderosa en el arsenal monárquico y en la Praga medieval había varias formas de arrancar confesiones, pero una primaba sobre las demás. Lo llamaban el violín. El cuerpo del prisionero lo estiraban, sí, lo estiraban como una cuerda de violín. De allí el nombre de violín. Sí, Para para ese instrumento de tortura. Como el temido potro, estos artilugios agarraban y alaban las extremidades como cuerdas de violín hasta romperse. Hasta había libros sobre torturas. Sí, sí. Sí, así Sí, es. especialistas. La tortura era una práctica común desde los romanos y cuando Praga se convirtió en la capital del Santo Imperio Romano en el siglo XIV, la mantuvieron. De hecho, el testimonio de un esclavo se aceptaba en la corte solo si se extraía mediante tortura. Era una forma legítima de sacar una confesión de robos, asesinatos y la peor amenaza a la monarquía, la rebelión. Si yo lo viera, Sí. me rendiría de inmediato. Olvidé qué hace. ¿Qué hace esto? Sí, ¿Qué hace? los dedos o las piernas se colocaban bajo la prensa. Sí, Y luego sí. se va Y en atornillando, el último ¿no? momento la gente comenzaba a hablar. A hablar, claro. Sí, Como un tornillo. Algo así se ponía en las piernas o los brazos y el prisionero cargaba el peso hasta que el dolor era insoportable. Y de estos instrumentos, ¿cómo se usaba este? este se usaba cuando llevaban al prisionero a la corte. Se lo ponían alrededor de la cintura. ¿Alrededor de la cintura? Sí, sí, así es. Parece un collar de pitbull. Ah, ya veo. Estas cosas eran muy crueles, ¿no? Las técnicas eran crueles, acordes con la brutalidad de la época. En la Edad Media, Europa era un lugar peligroso. La tortura le servía al imperio para mantener un férreo control y una vez obtenida la información, por lo general, se mataba a la víctima. ¿Esta es una celda separada de la de arriba? Sí, es una... ¿Una qué? Sí, Sí. Los enemigos estaban acá por años y para algunos esa espera era la peor tortura. En este espacio había muchas personas. sí.
Digamos que esto era un... 1, 2, 3, 3 alrededor y este en la parte inferior de la mazmorra preparado para el peor. En el medioevo, esta mazmorra era muy diferente. Las celdas tenían planchas de madera y no dejaban espacio a los presos. ¿Estas eran celdas? Sí, ¿Estas cavidades en Sí. las paredes? El prisionero habría estado sí, encerrado. tendría solo ese Ya, espacio. claro. En el centro, a 6 metros de profundidad, había un hoyo para el confinamiento solitario, reservado únicamente para el peor prisionero. Las torturas las aplicaba algún militar fiel servidor de la corona. Se consideraba un especialista e iba de una mazmorra a otra. Cuando entraba, los prisioneros, muchos de ellos acusados falsamente, sabían que podía ser su último día. Así que fue una época brutal del castillo, ¿no? Sí, Y debían tratarlos así, supongo. sí, diría que es la otra cara del castillo. Era la residencia del rey y la nobleza, pero también un calabozo para prisioneros torturados. Digamos que el lado oscuro del castillo de Sí, Praga. sí, sí. Sí, así es. Bien. Hoy en día la República Checa dejó atrás su oscura historia medieval, pero bajo el mayor castillo medieval de Europa, desde donde aún gobierna el presidente, existe una cruel mazmorra. Al regresar, cuando su loco sueño fracasó, Hitler planeaba desatar el apocalipsis. Se cuenta que la princesa Libus, la mítica madre de Praga, tomaba baños con sus amantes dentro de una torre del castillo Vyšehrad antes de lanzarlos al río que corría por debajo. La cantera Richard fue una fábrica de armas nazi y quizás el escondite de su legendario botín de oro. En otra cantera vecina tal vez haya un secreto más oscuro y tal vez mortal. En 1945, buena parte de Europa había sido bombardeada por los aliados para someter a los alemanes. Hitler estaba desesperado, pero se rumoraba que guardaba un as en la manga, un arma apocalíptica con el poder para destruir Europa y quizás el mundo. Dicen que le escondía en las afueras de Praga, en unas minas subterráneas llamadas América. A 27 kilómetros de Praga hay 2 minas de piedra caliza llamadas América. Les pusieron ese nombre porque se parecen a los cañones naturales del oeste estadounidense. La caliza extraída acá sirvió para construir Praga, pero tras la invasión nazi se usó para alimentar su maquinaria bélica. Algunas minas siguen activas, pero el paso a esta está prohibido. Las huellas del pasado permanecen intactas y tal vez acá esté enterrado el plan de Hitler para desatar el apocalipsis. Lo llaman América, justo en el centro de la República Checa. Es un sistema de minas que cubre toda la región. Acá, bajo mis pies. Lo usaron los nazis y también los comunistas. Este chico me mostrará cómo. Lucas Potis es minero y trabaja en la mina América. Hola, Don, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto. Sí, vamos a la mina del prisionero. Mina del Sí, prisionero. mina del prisionero. Bien. Sígueme. Estas minas son peligrosas. Cada año mueren 2 o 3 personas aplastadas por derrumbes o por precipitarse a la mina. Pero explorarla es la única forma de hallar el último secreto de Hitler. Ven, póntelo. Es peligroso. Sí, gracias. Este túnel lleva a la pequeña América. Seguimos adentrándonos en la montaña. ¿A qué profundidad estamos? Estamos a 60 metros. Vaya, como a 60 metros hacia abajo y a 300 metros adentro. Es increíble. Este era un túnel usado por Hitler.
Como otras minas, América fue fábrica de armas, aunque se dice que los ingenieros nazis alojaron en ella un arma más siniestra. Miren esto. La única forma de entrar a la mina es a través de este túnel de 600 metros que lleva dentro de la montaña y llega a este descomunal hoyo fabricado. Es una sorpresa, ¿no? Esta es la mina. Sí, esa es la vieja mina con su lago. Sí, y está llena de agua. Así es. Bien, salir del oscuro túnel y ver esto es espectacular realmente. Es una vista hermosa, pero su apariencia era muy diferente hace 60 años, cuando los nazis transformaron la vieja mina en una fábrica de armas. Las primeras minas se excavaron en 1500 y a medida que encontraban más caliza y minerales, se abrían más minas. Con el tiempo, la región llamada América estaba llena de cavernas, túneles y cañones hechos por el hombre. Al invadir los nazis, le dieron un uso más destructivo a la piedra caliza. La caliza se usa para hacer hierro. Para los nazis era importante tener buen hierro para fabricar armas. Para fabricar armas venían acá y extraían caliza para hacer hierro. Excavaron este sitio y era parte de su producción bélica en 1939, ¿no? En 1939, Alemania comenzó a producir 9.000 tanques Panzer. Cada uno pesaba 45 toneladas, mayormente hierro y acero puro. Aquí en América, sus esclavos extraían la preciada piedra caliza que se pulverizaba y usaba en la fundición para transformar el hierro bruto en hierro sólido y acero. Mientras las bombas aliadas caían afuera, los prisioneros trabajaban a 33 metros bajo tierra. La guerra continuaba y Alemania estaba al borde de la derrota. Los nazis hallaron un nuevo uso para estas enormes cavernas subterráneas, el escondite de un arma apocalíptica secreta. Hitler buscaba un escondite para su arma especial. Si existía, tenía que mantenerla en secreto, ¿correcto? Acá los soldados de Hitler escondieron un arma enorme, pero nadie sabe si es verdad o leyenda. Sí, pero el rumor surgió por alguna razón, ¿no? ¿Qué era esa arma apocalíptica? ¿Qué dice la gente? Cuéntame, ¿qué se rumorea por el lugar? Quizás una bomba atómica u otro tipo de bomba, pero que ahora no sabemos qué tipo de arma era. Dicen que el arma apocalíptica de Hitler no buscaba la victoria, sino la aniquilación. Se habla de un artefacto secreto que dispararía una ojiva nuclear al centro de la Tierra desde una mina profunda. Algunos científicos creen que el núcleo terrestre está formado de uranio, el mismo material de la bomba atómica. Los científicos nazis creían que su arma apocalíptica llegaría hasta el núcleo e incendiaría su centro volátil. Hitler se planteaba: si no ganaba la guerra, entonces destruiría el planeta. Si Hitler tenía un arma apocalíptica, este sería el sitio ideal para esconderla en estas cuevas. Digamos que era su bastión en Europa, rodeado de fábricas de armas. Acá en el centro de Europa quizás haya estado el arma apocalíptica y tal vez está, digamos que... Tal vez sigue acá, allá abajo. Dicen que la bomba fue sacada de los túneles al final de la guerra, pero también que sigue acá, oculta en esta enorme mina. El secreto del arma legendaria habría muerto con la caída de los nazis. La mina América se está derrumbando, tapando túneles y cuevas, sellando su oscuro pasado y quizás el último secreto de Hitler tras un muro de escombros. Pero es solo una pequeña parte de lo que se oculta bajo Praga. Desde minas con fábricas nazis al arma apocalíptica de Hitler y una ciudad subterránea del siglo XIII usada como base de la resistencia, la cual derrocó al régimen nazi. Desde que cayó la cortina de hierro, se conoce más y más del submundo de Praga y se revelan sus oscuros secretos.